Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una receta muy especial, cupcake de chocolate, y la vamos a decorar con buttercream de chocolate. Espero que te guste, yo lo voy a hacer con muchísimo cariño, así que nos vamos a la cocina. Lo primero que tienes que hacer es encender tu horno a 180 grados Celsius. Cuando ya esté la masa, lo mejor es que vaya directamente al horno. No que a esa hora nos acordemos de que no lo hemos encendido. Coloca tus capacillos en la bandeja para cupcakes. Hazlo ahora para que no te veas buscando papelitos con la masa ya lista y toda la cocina hecha un lío. Suscríbete, que me hace muy feliz ver gente nueva uniéndose y dejando comentarios bonitos. Es la hora de presentarte los ingredientes secos. Aquí tenemos 170 gramos de harina para todo uso, que vamos a pasar por el colador, no solo por si tiene algún grumo, sino porque estará más suelta y será más fácil que se una al resto de los ingredientes. Y ya que estamos con el colador, pasamos obligatoriamente y sin protestar 30 gramos de cacao en polvo y sin azúcar. Agregamos además una cucharadita de polvo de hornear o bicarbonato de sodio, media cucharadita de sal. Por último vamos a poner 220 gramos de azúcar blanca. Este es un dato importante. Si quieres unos cupcakes con un espectacular sabor a chocolate y que no esté dulce como un melao, usa chocolate en polvo que contenga un alto porcentaje de cacao y ninguna azúcar añadida. Mezcla bien todos los ingredientes hasta que estén bien integrados. ¿Vas bien hasta aquí? Regálame un like si te está gustando la receta. Y ahora vamos con los ingredientes húmedos. En un bol mezcla un huevo grande a temperatura ambiente, 150 ml de buttermilk o suero de leche. Cuando se combina el bicarbonato de sodio con el suero de leche, se produce una reacción química que libera dióxido de carbono en forma de burbujas. Estas quedan atrapadas en la masa, haciendo que se expanda y que se vuelva muy esponjosa al hornearse. Agregamos una cucharadita de vainilla. Me encanta decir siempre que es la mejor compañera de baile para el chocolate. Y para terminar, agregamos 120 ml de aceite vegetal, de oliva o cualquier aceite suave que tengas por casa. Mezclamos todos los líquidos hasta que se integren. Si no tienes buttermilk en casa, déjame un comentario y te enseño cómo hacerlo súper fácil solo con 2 ingredientes. Y ahora mezclamos todo. Vierte la mezcla de ingredientes húmedos sobre los secos. Mezcla todo suavemente hasta que estén bien integrados. Vertemos la masa en los vasitos de papel, capacillo o como sea que le llames en tu país. Por cierto, ¿cómo le llamas? ¿Cómo le llamas tú a estos papelitos de colores? Yo estoy usando estos color rosa porque tengo cientos de miles por casa y tengo ganas de que se acaben de una vez. Llénalos hasta la mitad porque si te emocionas y los llenas de más pueden desbordarse en el horno. Confieso que ya me ha pasado. Lleva los cupcakes al horno precalentado y hornea por 20 minutos. No abras el horno antes de tiempo. Déjalos ahí quietecitos para que la magia ocurra. Pasados los 20 minutos, los sacamos y los dejamos enfriar. Déjalos reposar 5 minutitos en la bandeja antes de pasarlo a una rejilla para que se enfríen por completo. Sácalos con mucho cuidado, que aún están calientes y se pueden romper. ¡Qué maravilla! ¡Uf! Se me hace la boca agua. Y ahora vamos a hacer el buttercream. Necesitamos 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 3 o 4 cucharadas de leche, 500 gramos de azúcar glass, 60 gramos de cacao en polvo sin azúcar y una amasadora, batidora, mezcladora, licuadora. No sé cómo le llaman en tu país, pero esto no se puede hacer a mano. Tiene que ser un aparato de estos con unas varillas o con el escudo, pero no hagan el buttercream a mano. No queda bien, no sale el buttercream a mano. Vamos a hacerlo con una máquina. El primer paso y súper importante es que tamices el azúcar glass. Es muy fácil que el azúcar glass se apelmase y si la tamizas, pues ella estará un poquito más suelta y se integrará fácilmente a la mantequilla. Batimos la mantequilla a velocidad alta durante aproximadamente 3 minutos o hasta que veas que se va poniendo de un color blanco. La detenemos para limpiar el bol por si algún trocito queda por ahí entretenido que entre dentro de este baile. Ponla en marcha por 2 minutitos más. Y mientras tanto, tamiza el chocolate. Ya sabemos que es súper importante tamizar el chocolate y quitarle todos los grumos. Añade el chocolate a la mantequilla batida. Continúa batiendo un par de minutos o hasta que veamos que se ha integrado el chocolate a la mantequilla. Este frosting es lo mejor que le puede pasar a un cupcake. Si ya conoces el buttercream de chocolate, no me dejarás mentir. Y si nunca lo has hecho, te invitamos todos los fans de los buttercreams a que hagas esta maravilla de crema inventada por los dioses de la pastelería.
Añade también la vainilla y la sal. El siguiente paso será agregar el azúcar y la leche. Divide imaginariamente el bol de azúcar que tienes en 3 partes. Añade una parte de azúcar, sube la velocidad poco a poco y agrega una cucharada de leche. Y así hacemos de nuevo. Una segunda parte de azúcar. Y una segunda cucharada de leche. Vamos a ir limpiando el bol para que nunca se nos quede nada perdido por ahí. Acaba con el azúcar que te queda en el bol. Y la tercera cucharada de leche. Esto parece lioso, pero no te preocupes. Si sigues estos pasos te saldrá un buttercream de otro mundo. Ya tienes listo un delicioso buttercream de chocolate. Te muestro qué necesitas para usarlo. Unas mangas pasteleras, unas boquillas, una lengua de silicona y los cupcakes de chocolate que ya están fríos y listos para decorar. Voy a usar en mi caso estas 3 boquillas. Prepara las mangas cortando las puntas y colocando las boquillas. Es mejor cortar de menos que cortar de más. Si cortas de más, no tiene solución. Si cortas de menos, vas ajustando. Hacemos lo mismo con las 3 mangas y le ponemos las boquillas. Rellena una manga con buttercream y empezamos a decorar. ¿Que no has usado nunca una manga pastelera? Hago un alto aquí para mostrarte. Te enseño varios trucos infalibles y casi obligatorios. Lo primero, cierra bien la manga por arriba, de forma tal que cuando aprietes no se salga la crema. Segundo, tu mano siempre ahí, donde se cierra la manga, de tal manera que la crema esté siempre y toda bajo tu mano. Tercero, la crema bien apretadita. Así cuando aprietas con la mano, la crema saldrá de manera uniforme y con la forma de la boquilla bien marcada. Cuarto, aprieta fuerte y sin miedo. Si aprietas flojo, pues sale poco y la figura no sale bien. Y el último consejo y más importante, practica muchas veces. Practica. Y así y solo así verás que te sale perfecto. Si quieres un tutorial con más cositas sobre cómo usar la manga y las boquillas, déjamelo en los comentarios y lo preparo. Te muestro un ejemplo con la boquilla 2D. Coloca en el centro y ve apretando y rotando sobre el cupcake. Puedes acabar aquí y queda esta hermosa rosa, o puedes seguir de nuevo hacia adentro y subir hacia arriba haciendo un enorme cono de crema. Mira qué bonito queda. Hagamos uno diferente y en este caso empezando de afuera hacia adentro. Vamos rellenando y subiendo y te queda un conito con menos volumen y menos crema, pero un conito que queda muy chulo. Vamos a probar con otra manga que tiene la 1M. Desde el centro hacia afuera te queda esta hermosa rosa de una sola capa. Si lo haces de afuera hacia adentro y siguiendo hacia arriba, te queda este bonito cono. Probamos la última manga que tiene la boquilla 2A. Mira qué fácil, conito hacia arriba como si fuera un helado. Sí, un helado. Es un helado, no lo que estás pensando. Y así de bonito te deben estar quedando tus cupcakes. Estos son los que he hecho con las 3 boquillas que les he enseñado. El de la derecha con la 2D, el del centro con la 1M y el de la izquierda con la 2A. Voy a abrir uno para que veas cómo ha quedado por dentro, porque esta masa es increíblemente jugosa y suave. Corto por la mitad y mira qué maravilla. Cuántas burbujas habrán explotado aquí dentro. Pura magia. Y me voy al mejor momento. Espero que lo hagan en casa y si lo haces, déjame en comentarios cómo te han quedado. Ahora vamos a probar. Pruébalo y ya me cuentas.